Puedes estar cometiendo errores graves en el culto sin darte cuenta, y esto está impidiendo la presencia de Dios en tu iglesia. Muchos líderes piensan que están conduciendo la adoración de la manera correcta, pero en realidad están transformando el culto en algo superficial, mecánico y sin poder espiritual. Si la adoración en tu iglesia ha perdido el impacto, si las personas parecen desconectadas o si el mover de Dios no sucede como antes, algo está mal. Estos 7 errores son responsables de apagar la unción en el altar e impedir que la congregación se conecte verdaderamente con Dios. Lo peor es que son comunes y pasan desapercibidos, convirtiéndose en hábitos que debilitan la fe del pueblo. Pero hay una solución. Si deseas transformar el culto en un momento poderoso de adoración genuina, necesitas entender y corregir estos errores de inmediato. Cada uno de ellos podría estar saboteando la atmósfera espiritual de tu iglesia sin que te des cuenta. El primer error es uno de los más peligrosos y puede estar destruyendo la esencia del culto. No te vayas antes de escuchar, porque esta revelación puede cambiarlo todo. Primer error: el culto no es un show. Una de las mayores trampas en las que un líder de adoración puede caer es transformar la adoración en un espectáculo. No es raro que el enfoque se desvíe de lo esencial, la exaltación a Dios, hacia una actuación centrada en el talento musical y la presencia en el escenario. Pero el culto no es un show. Jesucristo nunca buscó los reflectores, y la verdadera adoración ocurre cuando hay humildad ante Él. Cuando un líder se preocupa más por su voz, su expresión o su actuación, desvía la atención de la congregación de lo que realmente importa. El propósito del culto es conducir al pueblo a la presencia de Dios, y eso solo ocurre cuando hay una rendición genuina, no un deseo de autopromoción. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La adoración no necesita efectos especiales, solos extravagantes o vocalizaciones excesivas. Algunos líderes creen que si no hacen algo grandioso, el culto será frío o sin impacto. Pero el impacto real viene de la presencia de Dios, no de técnicas vocales. Imagina a Jesús cantando para los discípulos después de la cena. No necesitó un gran escenario ni una banda completa para tocar corazones. Lo esencial en el culto no es la ejecución técnica, sino la entrega espiritual. Cuando un líder se coloca como canal de la adoración, sin desear brillar más que el mensaje, permite que la congregación tenga un encuentro genuino con Dios. Muchas veces, la búsqueda de un culto espectacular termina alejando a las personas en lugar de acercarlas a Dios. No todos poseen la misma habilidad vocal, pero todos están llamados a adorar. Si la congregación se siente solo como espectadora, algo está mal. Jesús nunca excluyó a nadie de la adoración. Al contrario, llamó a todos para acercarse al Padre. El líder de adoración debe recordar que no está allí para exhibirse, sino para servir. El Espíritu Santo es quien toca los corazones, y eso no depende de técnicas humanas. Un corazón sincero en adoración vale más que cualquier presentación impecable. Otro error común es la tentativa de manipular emociones a través de la música, como si un arreglo más dramático o un tono más alto garantizara que las personas sientan la presencia de Dios. Sin embargo, la presencia del Señor no se invoca mediante fórmulas musicales, sino por corazones rendidos. En Juan 4:23, Jesús dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no se trata de sentir escalofríos o emocionarse con una melodía hermosa, sino de reconocer la grandeza de Dios y rendirse a Él. Por lo tanto, el líder de adoración debe preguntarse constantemente: ¿estoy conduciendo a las personas hacia una adoración genuina o simplemente ofreciendo un espectáculo? La diferencia entre un show y un momento de culto verdadero reside en la intención del corazón. La iglesia no necesita más artistas en el altar. Necesita siervos dispuestos a allanar el camino para que la gloria de Dios se manifieste. La presencia del Señor no depende de la actuación humana, sino de la entrega sincera de cada adorador. Segundo error: evita canciones con teología errónea. La música tiene un poder transformador dentro de la iglesia. Así como un buen sermón,
Un culto puede edificar, enseñar y fortalecer la fe de los fieles. Sin embargo, cuando las letras contienen errores teológicos, el impacto puede ser devastador. Muchas canciones, aunque sean hermosas y emocionantes, presentan mensajes que no están alineados con la Biblia. Un ejemplo clásico es aquella famosa canción que menciona 100.000 millones de criaturas evolucionando, sugiriendo un proceso evolutivo contrario a la creación instantánea descrita en Génesis. La Iglesia debe tener cuidado de no difundir conceptos que se desvíen de lo que Dios reveló en su palabra. El apóstol Pablo, en Gálatas 1:8, advirtió sobre la seriedad de enseñar un evangelio distinto al verdadero. El culto no puede ser solamente agradable al oído, necesita ser fiel a la doctrina. Un error común es poner los sentimientos por encima de la verdad bíblica. Letras que enfatizan solo el bienestar, sin mencionar arrepentimiento, santidad y transformación, pueden crear una fe superficial. Jesucristo llamó a sus seguidores a cargar con la cruz, y la verdadera adoración no puede omitir esa realidad. El culto no es solo sentirse bien, es exaltar a Dios en espíritu y en verdad. Otro problema recurrente es el uso de letras que dan una visión distorsionada de quién es Dios. Algunas canciones enfatizan solo el amor de Dios, ignorando su justicia. Otras hablan de un Dios que necesita al hombre, como si él dependiera de nuestra adoración. Pero la Biblia es clara. Antes de que los montes nacieran y se formara la tierra y el mundo, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Salmos 92. El Creador no depende de nada ni de nadie, y las canciones que se cantan en la iglesia deben reflejar esa verdad. Corresponde al líder de adoración y al equipo pastoral examinar cuidadosamente cada canción antes de introducirla en el culto. Así como un predicador no subiría al púlpito para enseñar algo contrario a las Escrituras, un ministro de adoración no debe cantar algo que no esté alineado con la verdad de Dios. Lamentablemente, muchas iglesias adoptan canciones solo porque son populares, sin evaluar su contenido teológico. Esto puede llevar a una generación que conoce bellas melodías, pero no conoce la palabra. La fe viene por el oír, Romanos 10:17, y eso incluye lo que se canta. Por lo tanto, es esencial que cada líder de adoración desarrolle un ojo crítico y bíblico sobre las canciones que ministra. No todo lo que toca el corazón está correcto ante Dios. La Biblia es el filtro por el cual cada culto debe pasar. Si una canción no está de acuerdo con la palabra, sin importar lo hermosa que sea, debe ser dejada de lado. Mejor cantar menos, pero cantar con verdad, que llenar el culto de canciones agradables al oído, pero vacías de fundamento bíblico. Tercer error: elige canciones con profundidad. El culto en la iglesia debe ser más que solo una secuencia de bonitas palabras acompañadas de melodía. Lamentablemente, muchas canciones actuales son superficiales, repetitivas y carecen de un significado teológico profundo. La adoración debe llevar a las personas a conocer más acerca de Dios y su majestad. Pero cuando el repertorio se compone de letras genéricas y superficiales, la congregación pierde una gran oportunidad de profundizar espiritualmente. La Biblia está llena de himnos y salmos que exaltan el carácter de Dios, su poder y sus maravillosos hechos. Si la iglesia no está cantando canciones que reflejen estas verdades, está desperdiciando un poderoso momento de enseñanza y edificación. Los salmos son un ejemplo perfecto de culto con profundidad. No solo exaltan la grandeza de Dios, sino que también expresan arrepentimiento, clamor por justicia y reflexiones sobre la eternidad. Sin embargo, muchas canciones modernas se limitan a repeticiones de frases cortas que no aportan un contenido sólido. Claro, no todas las canciones tienen que ser teológicamente complejas, pero es esencial que el culto vaya más allá del emocionalismo y realmente revele verdades acerca de Jesucristo y la obra de Dios. Cuando las letras están bien fundamentadas, la fe del pueblo crece, pues conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Hay una gran diferencia entre una canción que simplemente emociona y una que transforma. Algunas canciones tocan el corazón momentáneamente, pero no dejan raíces espirituales profundas. Otras, en cambio, enseñan doctrinas esenciales, exhortan a la santidad y nos hacen reflexionar sobre la cruz. Los himnos clásicos, por ejemplo,
a menudo llevan mensajes bíblicos ricos que desafían al cristiano a vivir de forma más piadosa. La iglesia necesita canciones que no solo agraden al oído, sino que fortalezcan la fe y fomenten el crecimiento espiritual. El líder de adoración tiene la responsabilidad de elegir canciones que edifiquen a la congregación. No se trata solo de seguir tendencias o tocar lo que está de moda, sino de asegurar que cada canción contribuya al entendimiento de quién es Dios. Así como un pastor se preocupa por el contenido de sus sermones, el ministro de adoración debe ser celoso con lo que se canta. La adoración no debe ser una experiencia vacía, sino un medio por el cual la iglesia crezca en el conocimiento de Cristo. Por ello, cada líder de adoración debe buscar discernimiento para elegir canciones que tengan sustancia espiritual. No todo lo que es popular es edificante, y no todo lo que emociona realmente transforma vidas. La adoración debe ser un reflejo de la grandeza de Dios, y no solo un momento agradable de canto. Si deseamos un pueblo espiritualmente fuerte, debemos alimentarlo con cultos que sean ricos en verdad bíblica y profundidad espiritual. Cuarto error: rompe la rutina. La adoración no debe convertirse en un ritual predecible y mecánico. Sin embargo, en muchas iglesias el momento del culto sigue un patrón tan repetitivo que acaba perdiendo su autenticidad. Siempre las mismas secuencias. Una canción animada para abrir el servicio, seguida de un momento emotivo con las luces tenues, y finalizando con una canción lenta para preparar a la iglesia para la predicación. Pero Dios no actúa de manera predecible. Él se manifiesta de formas diferentes y en momentos inesperados. Si el líder de adoración se aferra a un modelo fijo, puede estar limitando el actuar del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que la adoración siempre ha sido dinámica y espontánea. David, por ejemplo, alababa con danzas, instrumentos e incluso con silencio ante la presencia de Dios. En el templo, los levitas ministraban de diversas formas, con cánticos solemnes, trompetas y cantos responsivos entre el pueblo. En Hechos 16:25, Pablo y Silas adoraron a Dios en la cárcel sin instrumentos ni un orden litúrgico preestablecido, y eso resultó en un terremoto que abrió las puertas de la prisión. La presencia de Dios no depende de un formato, sino de corazones sinceros. Cambiar la forma en que se conduce el culto puede traer una renovación espiritual para la iglesia. ¿Qué tal incluir un momento de reflexión antes de la primera canción? O quizás comenzar el servicio con un tiempo de oración en silencio. El uso de himnos tradicionales puede dar un nuevo sentido a la adoración, conectando a diferentes generaciones. Algunas iglesias ya han experimentado retirar todos los instrumentos en un culto para centrarse únicamente en las voces de la congregación, y el impacto fue poderoso. Pequeños cambios pueden reavivar la llama de la adoración genuina. El mayor problema de la repetición mecánica es que puede hacer que la congregación entre en piloto automático, cantando sin reflexionar sobre las letras y sin realmente conectarse con Dios. Jesucristo advirtió sobre este peligro cuando citó a Isaías: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Si el culto se vuelve solo un hábito sin vida, pierde su propósito. El objetivo no es cantar por cantar, sino expresar una adoración viva y verdadera al Señor. Por lo tanto, un líder de adoración sabio no teme los cambios, sino que siempre busca formas de hacer el momento de adoración más auténtico y profundo. La iglesia no necesita fórmulas preestablecidas, sino un culto que fluya conforme a la dirección de Dios. Cuando hay sensibilidad para percibir el mover del Espíritu, cada servicio se convierte en una experiencia única y transformadora. La verdadera adoración no sigue un guión humano, sino que responde a la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Quinto error: deja de forzar a la congregación a adorar. La adoración debe ser un acto voluntario y sincero, pero lamentablemente, algunos líderes de adoración terminan tratando de forzar a la congregación a demostrar una devoción que quizás no se esté viviendo en ese momento. Frases como «si amas a Jesús, levántate ahora» o «levanta tus manos y adora» pueden parecer incentivos bien intencionados, pero para muchas personas suenan como una imposición. La verdadera adoración
no nace de mandatos externos, sino de un corazón que desea derramarse ante Dios. La Biblia deja claro que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. No por presión u obligación. Cada persona llega al servicio con una carga emocional distinta. Algunos pueden estar llenos de alegría y gratitud, mientras otros enfrentan momentos de duelo, desaliento o dificultades espirituales. Forzar a alguien a demostrar un entusiasmo que no corresponde con su realidad puede generar frustración e incluso alejamiento. En diversos momentos de la Biblia, vemos a hombres y mujeres de Dios adorando de formas diferentes. Ana, por ejemplo, adoró en silencio y con lágrimas en el templo, 1 Samuel 1:13, mientras David danzó con todas sus fuerzas ante el arca del Señor, 2 Samuel 6:14. Dios recibe tanto la adoración silenciosa como la expresiva, pues Él mira el corazón. Muchos líderes creen que, si la congregación no está de pie, cantando fuerte y con las manos levantadas, el culto no está funcionando. Pero la presencia de Dios no se mide por el nivel de entusiasmo externo. Un momento de adoración profunda puede ocurrir en silencio, con un corazón quebrantado ante el Señor. El problema de forzar reacciones es que algunas personas terminan actuando solo para evitar el juicio de los demás. Pero Dios no se agrada de las apariencias. Él desea sinceridad. Fue por eso que Jesús reprendió a los fariseos, quienes demostraban piedad externamente pero tenían el corazón distante de Él. Mateo 15:7-9. El papel del líder de adoración es invitar a las personas a entrar en la presencia de Dios, no forzarlas. Un buen líder conduce a la congregación como un pastor guía a sus ovejas, con paciencia y amor, y no con imposición. Un enfoque más eficaz es enseñar, a lo largo del tiempo, sobre la importancia de la adoración y cómo cada uno puede expresarla de manera genuina. En lugar de exigir posturas físicas, es mejor recordar a la iglesia la razón por la cual estamos allí, Jesucristo. Cuando la adoración proviene de una comprensión sincera de quién es Dios, las expresiones externas surgen de forma natural. Por ello, todo líder de adoración debe recordar que la verdadera adoración no puede ser fabricada, sino despertada por el Espíritu Santo. Cada corazón tiene su tiempo y su forma de expresar adoración. Si queremos que la iglesia adore de manera genuina, necesitamos crear un ambiente donde cada uno se sienta libre para conectarse con Dios a su manera, sin temor al juicio o a la imposición. Sexto error. No solo cantes, conduce a la adoración. Ser un líder de adoración va mucho más allá de cantar bien o tener presencia escénica. Lamentablemente, muchos terminan reduciendo su función a la ejecución de canciones, sin darse cuenta de que su papel principal es conducir a la congregación a un encuentro con Dios. Un buen líder de adoración no es solo un cantante, sino una guía espiritual que ayuda al pueblo a entrar en la presencia del Señor. Jesucristo no llamó a nadie para ser solo un artista en el altar, sino para ser un siervo. La Biblia enseña que todo debe hacerse para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y eso incluye la manera en que se conduce la adoración. Un error común es comenzar a cantar sin antes preparar los corazones para el momento del culto. Muchas veces, las personas llegan al servicio cansadas, distraídas o preocupadas por problemas cotidianos. Si el líder simplemente inicia la canción sin una orientación, puede tardar en que la iglesia se conecte verdaderamente con Dios. Pequeños momentos de reflexión antes de una canción pueden marcar la diferencia. Explicar el contexto de una letra, compartir un versículo relacionado o incluso conducir una breve oración puede ayudar a preparar el ambiente para una adoración más profunda. Otro punto esencial es recordar que la adoración no ocurre solo en los cánticos, sino también en el silencio y en la entrega del corazón. Muchas veces, los líderes de adoración sienten la necesidad de llenar cada segundo con música, sin dejar espacio para que actúe el Espíritu Santo. Sin embargo, el silencio también puede ser un instrumento poderoso de adoración. En varios momentos de la Biblia vemos a Dios manifestándose en el silencio, como en el caso de Elías, que escuchó la voz del Señor no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en una brisa suave. 1 Reyes 19:12. Saber cuándo pausar y permitir que la iglesia medite puede hacer que el culto sea aún más impactante.
La actitud del líder de adoración también influye directamente en la forma en que responde la congregación. Si canta de manera mecánica, sin expresar una relación genuina con Dios, difícilmente logrará llevar a otros a una adoración verdadera. La adoración debe brotar del corazón de quien está al frente. David, uno de los mayores adoradores de la Biblia, no solo cantaba, sino que demostraba su devoción con intensidad y sinceridad. El líder de adoración no debe limitarse a ejecutar canciones, sino vivir lo que canta, ya que la autenticidad tiene un impacto mucho mayor que cualquier técnica vocal. Por eso, un líder de adoración eficaz no se preocupa solo en cantar bien, sino en crear un ambiente donde se sienta de forma real la presencia de Dios. Esto requiere sensibilidad espiritual, preparación y un corazón rendido al Señor. Si la meta es solo ejecutar un repertorio musical, el servicio se convertirá únicamente en un momento de entretenimiento. Pero si el objetivo es conducir a las personas a una adoración genuina, la experiencia se transformará en un encuentro poderoso con Dios. Séptimo error: no apagues el mover del Espíritu. Muchos servicios siguen una programación tan rígida que no dejan espacio para la acción espontánea del Espíritu Santo. El líder de adoración debe estar atento para percibir cuándo Dios desea hacer algo diferente de lo planeado. A veces, un momento de adoración puede extenderse más allá de lo previsto, y detenerlo solo para seguir el cronograma puede ser un error grave. La Biblia nos muestra varios momentos en que el actuar de Dios fue inesperado y poderoso. En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de forma impredecible, transformando ese momento común en un hito para la historia de la Iglesia. El líder de adoración debe estar dispuesto a ceder el control para permitir que Dios dirija. Uno de los signos de un culto verdaderamente conducido por el Espíritu es la libertad para que Él opere. Esto no significa desorden o falta de organización, sino la disposición para ajustar el rumbo cuando sea necesario. Si la Iglesia está profundamente involucrada en un momento de adoración, ¿por qué apresurar el fin de la canción para pasar al siguiente punto del servicio? Si las personas están siendo tocadas, ¿por qué terminar abruptamente? La presencia de Dios no sigue un guión humano. Así como el viento sopla a donde quiere, Juan 3:8, el Espíritu actúa de manera soberana, y es tarea del líder estar atento para no obstaculizar su mover. Muchas veces, Dios habla en los momentos más simples e inesperados. Puede ser en un profundo silencio, en una repetición espontánea de un fragmento de la canción, o incluso en un tiempo prolongado de oración. Pero cuando hay prisa o demasiada rigidez, estos momentos se cortan antes de poder dar fruto. Esto fue lo que ocurrió con Marta, quien estaba tan preocupada en organizar todo que casi perdió lo esencial: estar en la presencia de Jesús. Lucas 10:38-42. El líder de adoración debe evitar esta postura y aprender a discernir cuándo es momento de esperar y cuándo de continuar. Esto no significa que todo servicio deba ser largo o desorganizado. El equilibrio es esencial. Hay momentos en que es necesario mantener el orden, pero también hay momentos en que es preciso dejar que Dios guíe. Pablo instruyó a la iglesia de Corinto a adorar con orden y decencia, 1 Corintios 14:40, pero nunca dijo que eso significara impedir el fluir del Espíritu. La verdadera adoración no ocurre dentro de límites impuestos por el hombre, sino en el espacio que damos para que Dios se revele como Él desea. Por ello, el líder de adoración debe buscar sensibilidad espiritual y el coraje para permitir que Dios tome el control. No hay problema en planificar el servicio, pero si el Espíritu Santo desea cambiar la dirección, es mejor seguir su voluntad que insistir en un guión preestablecido. Cuando hay espacio para que Dios actúe libremente, la adoración se convierte en una experiencia transformadora, y no solo en un momento musical dentro de un programa de culto. Si estos errores están ocurriendo en tu iglesia, ahora sabes exactamente qué debes hacer para cambiar esa realidad. Pero dime, ¿cuál de estos errores has presenciado o incluso cometido sin darte cuenta? Deja tu comentario. Quiero saber tu opinión. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana traigo enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual. No te pierdas nada. Y ahora,
Mira el próximo video que aparece en pantalla. Allí te mostraré lo que todo líder de adoración necesita hacer para tener un ministerio poderoso y lleno de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.